solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Le decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver aquel signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado el Evangelio de San Juan. Comieron 5.000, sin contar mujeres ni niños, 5.000 personas, y los apóstoles solo tenían 5 panes y 2 peces. La famosa multiplicación de los panes. Jesús es como el que también dirige todo este milagro, lo va tejiendo, y sobresale su generosidad. Sobre este hecho material, dar de comer a un gran número de personas que escuchaban su mensaje, en el fondo aquí hay un mensaje para todos nosotros, porque Jesús no hace milagros por hacerlos, tiene detrás un gran mensaje. Una sentencia del Señor, valiosísima: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa eso? Si tú, con sinceridad, buscas solamente servir a Dios, buscar su honor, buscar su gloria, extender su reino, no te preocupes de las cosas materiales que son necesarias para esta vida. Dios proveerá. Y Jesús escenificó esa sentencia con aquella expresión suya: las aves del cielo tienen nido, pero no hacen nada ellas para conseguir la comida, y tienen comida en abundancia. ¿Qué hacen ellas? Pues Dios las alimenta. Dios las alimenta. ¿Acaso no les alimenta? Pues así es Dios. Ustedes valen más, dice Jesús,
que los pajarillos, si Dios cuida con tanta delicadeza de las aves del cielo y les provee en abundancia el sustento, no va a proveer a sus hijos? ¿Cómo dudar? Por eso ha habido en la historia de la Iglesia santos que han destacado por su amor, su confianza en la providencia de Dios, grandes santos. Por ejemplo, San Antonio Abad vende todos sus bienes, era hacendado y se queda con una chocita, y sin quererlo él se hace padre espiritual de una muchedumbre de anacoretas, de monjes en el desierto. Vivían de la limosna. También San Francisco de Asís, tan desprendido vivía de los bienes materiales, que no tiene propiedad, no tiene nada, no tiene ni casa. Vive de la providencia de Dios. San Vicente de Paúl, el gran santo del gran siglo francés, grande santo, santo de la caridad, funda a las hijas de la caridad y a los misioneros, también sacerdotes. Y sus religiosas no son en el fondo religiosas, como de su tiempo. Son unas chicas que se consagran a Dios y hacen votos temporales. Y empieza a levantar hospitales, asilos para los pobres. Y no tiene dinero y atiende a los pobres. San Juan Bosco, otro santo. Su mamá, ya cuando estaba para ir al seminario, le dice una vez: mamá Margarita, el día que seas sacerdote y tengas mucho dinero, olvídate de mí. Lo quería sacerdote, pero lo quería para los pobres. Y efectivamente don Bosco es sacerdote y no tiene un sol, y arrastra a su madre en esa aventura de velar, de cuidar de los niños pobres. Y cuántos colegios, cuántos oratorios, cuánta pobreza sanó ese hombre, ese santo. No tenía nada, pero pone sus 5 panes y sus 2 peces, lo que él tenía, y su confianza en Dios. Era un hombre santo, un hombre entregado a Dios. Y el famoso santo San José Benito Cotolengo, también contemporáneo de San Juan Bosco, uno de los santos más populares en Italia sobre la caridad. Cuentan de San José Benito Cotolengo que un día no tenía para dar de comer a sus enfermos. Va a su oficina y encuentra en un cajón una moneda. Y dice, ya veo por qué Dios no me provee. Sacó la moneda y la botó a la calle. Ese era el problema, que tenía un apoyo humano y no estaba confiando en la providencia. Casos, como ven, extraordinarios de confianza en la providencia. Cuando una persona vive solo para Dios, únicamente para Él, Jesús le dice: busca el reino de Dios y su justicia, es decir, su santidad, el servirle solamente a Dios. Lo demás viene por añadidura. Y Dios les cumplió, Dios no les falló. Y aunque no es santo, queridos hermanos, sí podemos decir del Padre Molina, ha sido un santo sacerdote para quienes le hemos conocido y cuántos le han conocido, obispos también, por ejemplo. Hoy cumplimos un año más de su ida al Padre. Un día como hoy deja este mundo después de haberse agotado, de haber servido a Dios
especialmente en los más pobres. Cuando estaba ya para ordenarse sacerdote, el padre tiene una crisis espiritual muy fuerte y lo veían bien triste, porque lo veían dubitativo. Un hombre de Dios, también humano. Lo destinan sus superiores por el momento, cuando está en esa crisis, a un barrio bien pobre en Madrid. Y el contacto con la pobreza, con la gente que necesita, despierta en el padre su vocación, ser sacerdote para los más pobres. Y empieza en Murcia a trabajar con los más pobres, después llega a Cusco y empieza a germinar toda una serie de obras, colegios, talleres, hospital. Ya en germen también dejará los medios de comunicación al servicio de los más machacados, espiritualmente y materialmente. El padre Molina, que no tenía nada, ni siquiera maletas, empieza a realizar esas obras, fiado en Dios. Por eso el gran mensaje del padre Molina está encerrado en este Evangelio. Él se fía de Dios. 5 panes y 2 peces. El padre tenía bien poca cosa. Él siempre se consideró poco, pero se apoyó en Dios, creyó en Dios. Y cuántas veces repetía esa frase: buscad el reino de Dios y su justicia. Una característica del Padre. Para el padre Molina, la vida de oración personal, el contacto personal de corazón a corazón, de tú a tú con Dios, es vital. Para hacerse amigo de Dios, para tener a Dios de nuestro lado, para que Dios se haga favorecedor, es imprescindible la oración. Imprescindible, imprescindible. Una persona que no sabe dialogar a diario con Dios no puede tener a Dios propicio, no puede. El Padre también pasará la historia como esos grandes santos, a mí me parece, que han promovido en la Iglesia el amor, el trato personal con Dios. Porque si no hay esto, no puede haber confianza verdadera en Dios. No puede. Y en segundo punto, de este contacto con Dios nace su confianza en Dios, en la providencia. Y de esta confianza en Dios nace también, queridos hermanos, y esto es llamativo en el Padre Molina es un hombre con una espiritualidad eminentemente laical. El Padre empezó a trabajar con laicos, no pensó en principio en los sacerdotes, en religiosas. Empieza realizando obras seglares. Lo primero empieza con un taller, incluso con un centro agrícola, con una escuelita, y así, cosas que son propiamente de laicos, y invitó a laicos a trabajar con él, con este espíritu. Laicos. El sacerdote, el Padre poco a poco lo va meditando. El sacerdote en la vida de los laicos solamente es como el alma para el cuerpo. Infunde espíritu, pero no se mete en las obras laicales. Las obras laicales para hacer caridad. Pidamos al Señor, queridos hermanos, que el Señor nos envíe sacerdotes así, y también a nosotros nos conceda poder recoger su espíritu, porque es un hombre que ha sido real, se fió de Dios, tanto bien ha hecho a la Iglesia, tanto bien a tanta gente, tanto bien, un santo cercano, y diría también un santo sacerdote, profeta.
como también Nuestra Señora de Fátima, que tanto quería el Padre, toda una profecía. ¿Qué nos invita a la gente? La Virgen. Orad, orad, orad. Una de las exhortaciones de la Virgen, orad, ¿no? Porque en la oración es cuando Dios va transformando la vida de las personas. En la oración personal, en esa lectura atenta de la palabra de Dios, un libro de vida espiritual que te va nutriendo, que te va ayudando a entender ese misterio de Dios, te va introduciendo, y ese cambio misterioso que opera Dios y te transforma así como el Padre Molina. Nada más, queridos hermanos. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.